amigos, hoy en Píldoras Historiográficas voy a hablar sobre un tema fundamental en la teoría de la historia: el tiempo. Un concepto que, más allá de las preocupaciones de la física cuántica, ha influido en la percepción que cada cultura ha tenido sobre sí misma y nos ha permitido relacionarnos de manera tan diversa con nuestro pasado que hemos moldeado todas las características de nuestras vidas y construido una imagen mental del futuro más o menos distópica, dependiendo de esa percepción. El tiempo es esa incómoda sensación de constante insatisfacción al fijarte una meta que o parece que está demasiado cerca o no acaba de llegar. Al medirlo todo en porciones de tiempo, te creas tus propios límites. Pero lo peor es que los impones a los demás. Y al final todos acabamos aprovechando el tiempo o perdiéndolo, tanto el nuestro como el ajeno. Como amante de la historia siempre me interesó este tema. Cada cosa tiene su tiempo, se suele decir. El tiempo lo cura todo. Frases hechas o tópicas, pero no totalmente faltas de razón. La relatividad o subjetividad de la memoria no siempre nos hace guardar los recuerdos de tiempos pasados con imparcialidad. La verdad de un momento se va reconstruyendo dependiendo del interés de tiempos posteriores, o se desdibuja hasta perder claridad o importancia. La historia me absolverá, dijo Fidel Castro un día. Los árabes aún no me han pedido perdón por haber invadido mi país, se quejaba Aznar. La guerra contra el terrorismo durará al menos 15 años, aseguraba un ministro británico cuando gobernaba el ahora casi olvidado Gordon Brown. La revolución es un tren hacia un destino luminoso, predecía un Lenin eufórico en 1918. Todos creen estar en posesión de la verdad de su propio tiempo, tanto el pasado como su presente y el futuro hipotético. La clave es parecer seguro y no dejar que se filtre algo de esa insatisfacción que haría tambalear todos esos planes que se montan con tantas alaracas. Pero, ¿por qué intuyo esa inseguridad? Sencillamente porque, aunque parezca una paradoja, la seguridad en uno mismo solo se logra aceptando la propia inseguridad, las contradicciones o los defectos que se intentan corregir de una manera u otra. Porque la verdad lo abarca todo, tanto lo bueno como lo malo, lo bonito y lo feo. Si se oculta algo por miedo, entonces se aprende a mentir. Y al intentar controlar que no salga nada de esa caja abominable que no se quiere dar a conocer por nada del mundo. El poder se trata de eso en gran parte. Franco ganó una guerra que pareció darle todo el poder que le permitieron las fuerzas que le apoyaron, para hacer desaparecer u ocultar lo más posible el baúl de los horrores que hicieron posible su dictadura. Pasaron 40 años hasta la democracia, pero incluso casi 50 después aún se debate qué hacer con aquella memoria histórica. ¿El tiempo lo cura todo? Hoy día se acaban de cumplir 20 años de los atentados del 11M, de los que fui testigo y que tanto dieron que hablar. Sobre todo después de que, desde posiciones conservadoras, se intentase manipular los hechos con la famosa teoría de la conspiración, que intentaba desviar la atención de quienes realmente los cometieron, para ocultar o borrar lo más posible su propia vergüenza por la responsabilidad que tuvieron en la guerra de Irak, que nos puso en el punto de mira de los grupos yihadistas. Pensaban que el tiempo lograría hacer olvidar, que desvirtuarían su sentido o simplemente podrían darle la vuelta. ¿Qué límites entonces tiene el tiempo de la historia? ¿Qué límites tiene nuestro tiempo? Que cada cual vea el que tiene en su cabeza y valore hasta qué punto es suyo. O si realmente está en condiciones de valorar el sentido de su propio tiempo. El historiador está totalmente condicionado por su concepto del tiempo. Y lo refleja aún inconscientemente en su trabajo, ya que está indisolublemente unido a su cultura y al espacio en el que ha vivido. En nuestra tradición cultural se mezcla el contraste entre la visión lineal del tiempo, judio-cristiana, y la circular griega, con su idea cíclica, en la que se pueden
ver las posibles regresiones o repeticiones. El historiador Gerd Melville ha estudiado cómo nos ha influido el fenómeno de la fragilidad del tiempo desde la Edad Media, como consecuencia de nuestra visión del cambio constante de las cosas, de la inestabilidad percibida alrededor y de la sensación de caducidad de todo, que provoca un distanciamiento entre el presente y el pasado. El principio básico de la historiografía medieval consistía en una concepción natural del tiempo histórico, en una interpretación religiosa producto de un orden divino, atemporal. Los acontecimientos pasados eran invocados en el presente sin necesidad de ubicarlos en el tiempo. Su presencia era el producto de su uso moral y la historia era magistre vitae, maestra de la vida. El tiempo estaba determinado por su capacidad de legitimación y por su necesidad de demostrar la continuidad del orden con el fin de justificar la estabilidad del presente. Un presente que debía ser la emanación directa de las circunstancias originales. Algo de ese origen primordial debía ser mantenido, aunque pueda parecer contradictorio, la duración era sinónimo de estaticidad. Jerzy Topolsky establecía dos tipos de tiempo. Por un lado estaría la conciencia misma del paso del tiempo, y por otro, el tiempo ontológico reconstruido por el historiador, que puede abarcar duraciones largas o cortas, siguiendo el modelo estudiado por los historiadores de la Escuela de los Anales, y que debe considerar los problemas de medición en culturas no occidentales o preindustriales. Dentro de este último estarían tanto el tiempo lineal del analista como el descriptivo del cronista. Topolsky concluía que el tiempo histórico debía servir al investigador para extraer conclusiones para prever el futuro tras registrar los acontecimientos, ya que sus secuelas son el principal objetivo del interés histórico. No obstante, el historiador rumano Alexandru Zub nos recordaba que teníamos que tener cuidado con la imposición del concepto de tiempo occidental, ya que debemos ser conscientes de que el tiempo es una construcción. Se produce según los intereses o los modelos de vida, comportamiento y gobierno de cada momento histórico. Y las culturas no occidentales o preindustriales a las que me refería antes tienen distintas series históricas con un tiempo muy diferente. El tiempo es un instrumento del historiador, puesto que su trabajo no es tanto averiguar qué ocurrió en la historia, sino investigar la relación entre cada periodo histórico y la producción de su concepto específico de historia. El tiempo no es autónomo, no existe por sí mismo. Se crea, se produce según los intereses de cada momento. Esto, que parece tan natural ahora, no lo era tanto durante el periodo colonial coetáneo a la industrialización del siglo XIX y buena parte del XX, en el que la experiencia y la interpretación del tiempo de las máquinas y la explotación del trabajo no dejaba lugar al tiempo de las culturas sometidas. Hoy día, historiadores como la hindú Radha Champakalakshmi rescatan el concepto asiático del tiempo, comenzando con la comprensión de las tradiciones históricas de la India desde su propio periodo medieval hacia el 300 después de Cristo. El tiempo mítico de los Puranas y el tiempo cíclico de las yugas, un tiempo directamente relacionado con la religión que conecta el mito creador de la humanidad con el concepto cíclico de las eras, el ciclo brahmánico con el ciclo búdico del Maitreya, y la doctrina del karma con el ciclo reencarnatorio. De tal modo que el tiempo histórico surge del tiempo mítico con el que se conecta por medio de la sucesión de las dinastías regentes, sobre las que se superpondrían las influencias budistas que conformaron un tipo de tiempo espiral que separaba el tiempo sagrado del profano, compuesto por la sucesión de los fenómenos astronómicos y ligado con el sistema brahmánico. Afortunadamente, la época de la imposición colonial de ese tipo de tiempo industrial de las máquinas al que las potencias europeas sometieron al mundo está poco a poco quedando atrás. Y afirmaciones tales como "no creo que tengamos que disculparnos porque nuestro estudio de la historia sea eurocéntrico", hecha por el historiador británico Trevor Roper en 1965,
en su obra The Rise of Christian Europe, ya carecen de total credibilidad. El contexto de ese tipo de declaraciones solo puede entenderse por el dominio económico que Europa había alcanzado a escala mundial desde que en el siglo XVI, gracias a las exploraciones marítimas y sobre todo a partir del siglo XVIII, gracias al progreso tecnológico de la revolución industrial, los habitantes no europeos se habían convertido automáticamente en razas inferiores, cuyas culturas debían someterse a la superioridad occidental o extinguirse. Occidente se adueñó del cómputo del tiempo, y las fechas de las que depende la historia se miden antes y después del nacimiento de Cristo, relegando a las culturas orales y al resto de cálculos temporales como los relacionados con la égira islámica o los calendarios judío y chino a la irrelevancia académica. Felipe Fernández Armesto publicó en 1995 Millennium, una historia mundial de los últimos 1000 años multicéntrica, donde el Islam, India, China, África, las Américas son protagonistas. Y aunque reconoce que en la segunda mitad de ese milenio ha estado dominada claramente por Occidente, piensa que este liderazgo podría muy bien pasar a Asia en breve, tal como ocurrió al contrario en el pasado. Y el monopolio del tiempo también cambiaría de manos. Desde nuestro eurocentrismo, no solemos pensar que el cálculo cotidiano de años, meses y semanas no es universal. Nosotros utilizamos el ciclo sideral mientras otros una secuencia de 12 periodos lunares, lo que hace cambiar el inicio de año nuevo de forma arbitraria, así como la división de los meses y las semanas. En África podemos encontrarnos semanas de 3, 4, 5 o 6 días dependiendo de los días de mercado. En China abarcaba 10 días, por ejemplo. Y si nos metemos con las horas y los minutos, ya entraremos en el terreno de la arbitrariedad más absoluta, ya que fuera de la experiencia del tiempo, del día y la noche, la subdivisión en horas y minutos que hay en nuestros relojes solo existe en nuestras mentes. La percepción del tiempo siempre ha sido el resultado de la relación entre el ser humano, la sociedad y el modo en que se relacionaban ambos con la naturaleza y consigo mismos. Lo que Marx denominaba relaciones sociales de producción, vaya. Al eliminar esa relación, se destruye la comprensión tradicional de su entorno y la cultura queda reducida a meros símbolos estéticos sin proyección práctica. Ese ha sido el resultado de la dominación europea del tiempo. En el campo de la historia, no cabe duda de que se necesita un único marco cronológico si queremos unificarla. Pero resulta que el cálculo internacional es cristiano, en líneas generales, al igual que las vacaciones de Navidad y Semana Santa, que han sido reconocidas internacionalmente a pesar de que en muchos países del mundo el cristianismo es minoritario. En este y otros muchos casos, globalización significa occidentalización. Para nosotros, en historia, puede resultar muy simple emplear categorías propias de la historia europea para estudiar otras culturas, pero esto no hace sino manipularlas y falsear su conocimiento. Sería necesario desarrollar una historia comparada, a fin de evitar la imposición de valores ajenos e igualar los desarrollos sin prejuicios de superioridad cultural. No obstante, esto parece complicado teniendo en cuenta la fuerza que siguen teniendo las historias nacionales, que con su carga mitológica intentan reforzar el sentido de pertenencia identitaria en tiempos de crisis, y centra su atención en la excepcionalidad cultural. Por ejemplo, en la historiografía de la península ibérica tenemos un primer intento de establecer crónicas sobre el pasado hispánico en la crónica de Alfonso X, en el siglo XIII, desde un punto de vista universalista. Como cualquier otro intento de historia nacional, en la península ibérica se construyó un relato para crear una línea de continuidad temporal desde los visigodos, que debía ser preservada aislándola de la parte musulmana. Esto lo estudió muy bien el historiador José Álvarez Junco en El relato nacional, donde traza una evolución del modo en que a lo largo del tiempo se ha ido entendiendo y construyendo la historia del país desde la leyenda,
con héroes inventados, hasta acontecimientos recientes adaptados a las necesidades del presente. Está claro que el tiempo en la historia se deforman según los intereses de los poderes cambiantes. El tiempo se crea, se produce para justificar el presente. Esta es la única forma de entender, por ejemplo, la legitimación de la conquista de Granada en 1492 y posteriormente la expulsión de los moriscos en 1610, ya que el discurso histórico oficial mantenía la posesión cristiana de todos los territorios de la península desde los tiempos visigóticos, por lo que los reinos musulmanes debían ser ilegales. Aún hoy día, muchos mantienen esta idea, que marca la defensa de los intereses políticos de la derecha española. Parece que el tiempo de lo sagrado sigue dominando nuestras vidas. Günter Grass, en El tambor de hojalata, narra la historia de un joven alemán que cuando su país cede al nazismo, decide detener su propio tiempo y no seguir creciendo. Vive su propio ritmo fuera del ritmo repetitivo del calendario totalitario. Se pasea como falso niño viendo las mentiras y las mezquindades que le rodean, redoblando su tambor a contratiempo de las fanfarrias militares para hacer callar las órdenes de la fuerza. Un día, oculto bajo las gradas de un estadio, oye el desfile de la juventud nazi y decide hacer oír su tambor, pero nadie lo oye. Aún así, continúa y poco a poco interrumpe el ritmo de un músico y luego de otro y de otro, hasta que los soldados pierden el paso y todos acaban bailando a su propio ritmo en un caos carnavalesco. Quizás esta fábula nos enseñe que es posible escapar al orden del tiempo que nos domina. Soñar que surge un tiempo propio donde, en lugar de consumir, cada cual pueda crear las formas de su libertad. Quizás entonces pueda ser posible, en un mundo amenazado por el narcisismo y lo artificial, hacer oír otros ritmos y ayudar a que el futuro insensato que nos amenaza no tenga lugar.